Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar de inmediato la clase de la semana correspondiente al análisis de aceleraciones. Esta clase tiene como fundamento que es una clase ya de recapitulación, de organización, sobre todo dirigido a lo que están haciendo para el proyecto de curso. ¿Por qué? Porque vamos a ver ya un mecanismo que tiene dos grupos estructurales. El título es Solución de problemas de análisis de aceleraciones de mecanismos articulados plano con dos grupos estructurales. Y el objetivo de la clase es solucionar problemas de análisis de aceleraciones de mecanismos articulados planos con dos grupos de azul o grupos estructurales. El mecanismo que tenemos es el mismo de la clase pasada, pero que le agregamos el grupo DC. Por tanto, esta es una variante de los proyectos que tienen ustedes. La otra variante es más simple porque tiene el lado de acá el otro grupo. Por tanto, se repite todo, lo único que invertido de posición. Si es exactamente el mismo análisis que esta parte del mecanismo, la del lado de acá, lo mismo. El mecanismo de manivela viega-pistón de la figura AB de la manivela tiene 80 milímetros. Las viegas son iguales, sí, BC y CD tienen la misma longitud, 200 milímetros, y la manivela AB tiene una velocidad angular constante en sentido contrario a las manecillas de reloj, antihoraria, y rota a 2.500 revoluciones por minuto. Para la posición donde la manivela forma con la horizontal un ángulo de 40 grados, es tal como está ahí, medido en el sentido de rotación determine las aceleraciones de los puntos notables del mecanismo. Ya habíamos hecho hasta el punto C. ¿Sí? Tenemos punto notable, el centro de gravedad 1, el punto B, el centro de gravedad 2, el punto C, el centro de gravedad 3, 4 del cuerpo 4 y el pistón D. Y las aceleraciones angulares de la viega BC y CD, BC y CD, ¿por qué? Porque poniendo las aceleraciones angulares hay que hacer todo el cálculo, porque es el último paso. Yo podía haber dicho nada más determinar las aceleraciones de las angulares CD y ya había que hacerlo todo, porque hacen falta, para llegar a los datos, para calcular la aceleración angular de la biela CD, es necesario hacer todos los pasos. Bien, se da una información que el problema de construcción del plano de posición del mecanismo y la determinación de la velocidad fue resuelto, aunque nosotros vamos a hacer una pequeña recapitulación de estos aspectos. En el mecanismo tenemos los pasos para hallar las aceleraciones. Primero los datos. Antes hay que tener el análisis de velocidades y de posiciones. Hay que tener el análisis de velocidades y posiciones. Desde el otro paso ya concluido el análisis de velocidades y posiciones, porque el análisis de velocidad y el análisis de posiciones son datos para el análisis de aceleraciones. Es decir, cuando ponemos datos de la tarea, ahí está incluido la determinación de las posiciones con su factor de escala y la determinación de las aceleraciones con su factor de las velocidades con su factor de escala. Luego viene el análisis del mecanismo de primera clase. Se acuerdan que ese es el orden. Primero se determina la velocidad y aceleración del mecanismo de primera clase. Luego se determina el factor de escala de aceleraciones para el mecanismo de primera clase, que son los datos que tenemos. Se plantea la ecuación vectorial para las aceleraciones del grupo estructural unido al mecanismo de primera clase. Se resuelve la ecuación vectorial de aceleraciones, determinación de aceleraciones lineales de los puntos, articulaciones, centro de masa, y se obtienen los valores reales a partir del dibujo. Es decir, se resuelve la ecuación ya sea analíticamente o vectorialmente y que se complete una tabla con estos valores. Se determina la aceleración angular de los cuerpos para la posición exigida y se repite el ciclo. Este punto 7 dice,
Determinación de las aceleraciones del resto del grupo. Si el mecanismo tiene un grupo más estructural, acuérdense de la medida 1, hay que hacer todo el proceso de nuevo para determinar estos aspectos. Bien, el siguiente punto es hacer el esquema de análisis del mecanismo, es decir, la posición, el plano de posición y establecer el orden de posición. Nosotros tenemos los datos, las dimensiones, AB 80 milímetros, BC igual a CD 200 milímetros y la distancia del centro de masa 1 al punto A son 40 milímetros y la mitad de AB, y la distancia del centro de masa, la ubicación del centro de masa de la biela BC y CD es en el punto medio, por tanto, a partir de 100 milímetros a partir de un extremo. Hallamos factor de escala y dijimos que la longitud de sumar la biela BC, más la manivela CD, a sumar 280 milímetros, le vamos a dar nosotros 140 milímetros. Y nos dio un factor de escala de reducción, es decir, reducir toda la medida a la mitad. Con esa medida obtuvimos que en el dibujo la manivela, que es real, vale 80, en el dibujo vale 40, las bielas, que es real, valen 200, en el dibujo vale 100, porque tenemos una escala de reducción a la mitad. La posición de los centros de gravedad del cuerpo 1 está a 20 milímetros del punto A, y del cuerpo 2 y 4 están a 100 milímetros de los extremos. Se dibuja el mecanismo, ustedes saben dibujar el mecanismo a la escala. Aquí tenemos para la posición de 40 grados de la manivela la biela y la otra biela CD. La distancia que hay dentro de la distancia que hay, acuérdense que habíamos marcado que esta distancia que había entre el punto, la línea, el eje de rotación del punto A y la línea de movimiento del pistón era 1,1 por la distancia AB más BC, sí, 1,1 se suma, 1,1 AB, sí, multiplicando, bien, teníamos esa circunstancia, hallábamos esta distancia y podíamos dibujar, primero trazábamos el círculo que representa el movimiento del punto B con respecto al A, luego con la distancia BC, sobre la línea donde se mueve el pistón, marcábamos la distancia BC, con el centro en el punto C, con la longitud CD, marcábamos la distancia y obtenemos el movimiento, el esquema del mecanismo. Con el esquema del mecanismo ya elaborado, pasamos entonces a determinar las velocidades y velocidad y aceleración. Este mecanismo que ya fue estudiado por ustedes en la unidad 1 y con un proyecto, tiene dos grupos estructurales y un grupo primario. Por tanto, el orden de estudio de las velocidades y aceleraciones, primero el mecanismo de primera clase, cuerpo 1 con el bastidor, desde el punto B hasta el A. Luego, como ya conocemos la velocidad de B a partir del estudio del mecanismo de primera clase, hallamos la de C, conociendo la de B y que el pistón se mueve en línea horizontal. Y se halla entonces el segundo grupo. Y por último, cuando tenemos el segundo grupo hecho, es decir, el primer grupo que está unido al mecanismo de primera clase, pasamos a determinar la velocidad y aceleraciones del segundo grupo, tal como dice la metodología en el punto 7, como está aquí. Por tanto, vamos 1, 2, 3. Ese es el orden de análisis.
para velocidades primero y después para aceleraciones. Inclusive para dibujarlo, para su construcción, primero dibuja el mecanismo de primera clase, la circunferencia que describe, luego el grupo de primer candado unido y luego el segundo grupo. No hay forma de dibujar el último grupo si no dibujo primero y segundo. Bien, continuamos entonces con el análisis. Tenemos entonces aquí cuáles son las velocidades, el análisis de velocidades. Primero, el primer grupo, AB. Ya conocemos que la velocidad de B con respecto a es omega BA por la distancia B y que es perpendicular a BA. Hallamos omega, sustituyendo el valor de los datos, 2500 revoluciones por 3,14 entre 30, y obtenemos que tiene una velocidad angular de 261,66 radianes por segundo. El cuerpo 1. Por tanto, la velocidad del punto B con respecto al bastidor es multiplicar ese número 261,66 por el valor real AB, que es 0,08 metros. Y obtenemos que la velocidad de B con respecto al bastidor es de 20,93 metros por segundo, casi 21 metros por segundo. Obtenemos un factor de escala para poder determinar todas las velocidades en el dibujo. Dividimos entonces esa velocidad real, que es la única que tenemos, entre el valor que le asignamos nosotros, que nosotros le damos, que no puede ser muy pequeño porque queda muy pequeño, ni muy grande porque no cabe en el dibujo. Por tanto, nosotros asignamos 30 milímetros. Decimos que 30,93 real es igual en el dibujo a 30 milímetros. Y nos da que el factor de escala es 0,697 metros por segundo de valor real en 1 milímetro del dibujo. Con ese valor ponemos el polo de quién, de velocidades, y trazamos el vector PB. ¿Quién es el vector PB? La velocidad de B con respecto a A, que es perpendicular a BA. Luego escribimos la ecuación vectorial para hallar, aquí resolvimos el mecanismo de primera clase. Luego escribimos la ecuación vectorial para determinar la velocidad de C dada la de B. La velocidad de C con respecto al bastidor es la de B, que ya calculamos, más relativa de C con respecto a B. Me olvido del otro grupo. Primero eso. De esta ecuación que conocemos, la de B respecto a, que ya la tenemos con valor y todo, sabemos que el pistón se mueve horizontal y que CB es perpendicular a CB, es decir, la velocidad de C con respecto a B es perpendicular a la de CB y que no conozco su valor, pero que va después de la otra, de B. Por tanto, la velocidad del pistón es horizontal, ya lo habíamos calculado, ya ustedes lo tienen resuelto, y tenemos entonces los puntos C y B. Lo que me preguntan, ¿quién es PB? Es el valor de velocidad de B con respecto al bastidor, en el dibujo es PB. ¿Quién es PC? El valor de la velocidad del pistón en el dibujo. Y real se pone BC bastidor, pero en el dibujo PC porque es este vector. Luego, vamos a hallar entonces, conocida la de C, la velocidad del pistón D. La velocidad del pistón D con respecto al bastidor, ya esto lo vimos, la velocidad de D con respecto al bastidor, es igual a la que le suministra la velocidad, a la de C, que es conocida, más relativa entre D y C. La de C con respecto al bastidor ya la tenemos, esta que está en rojo. Ya no hay que hacer, está dibujada. Pero ¿cómo es la de D con respecto a C? Perpendicular a CD. ¿Y cómo el movimiento del pistón, la velocidad de D con respecto al bastidor vertical, como hemos dibujado en esta línea? ¿Ven? Vertical. Por ahí se mueve el pistón, paralelo a su trayectoria. La de D con respecto a C es perpendicular a DC, como he dibujado ahí en esa saeta, en esa línea. Luego, ¿qué hago?
trazo, como dice la ecuación, por el extremo de la de PC, por el extremo de la de C, un vector perpendicular a CD, que es la velocidad de DC, como ven aquí. Yo no lo he puesto ni para la derecha ni para la izquierda. Y como ven, se corta como se mueve el pistón en este punto D. Por tanto, la solución de la ecuación, la velocidad de CD, que es esta que está en la roja, más, esta es el pistón, más esta que acabo de dibujar, ¿la de quién? La de CD me da la del pistón. Con esos valores en el dibujo, si que yo tengo PD, ¿quién es PD? Velocidad del pistón con respecto al bastidor. Tengo CD, ¿quién es CD? La velocidad relativa en el dibujo de punto D con respecto al C. ¿Quién es PB? La velocidad del punto B con respecto al bastidor. ¿Quién es BC? La velocidad del punto C con respecto a B en el plano. Me faltan las velocidades de los centros de masa, que están en los puntos medios, S2, S4, es decir, velocidad del centro de masa de quién? De la viega 2 y velocidad del centro de masa de la viega 4. Se pueden llamar S4 o G4, S2 o G2. 2 es el índice del elemento 1, 2 es la viega, 3 el pistón, 4 es la viega, 5 el pistón. Con todos estos valores en el dibujo, PS2 que se mide, PS4 que se mide, BS2 que se mide, PD que se mide, se llevan y se multiplican por el factor de escala. Ya no se dibuja porque vamos a llevar del dibujo a la real y se obtienen sus valores reales. Y para hallar entonces la velocidad angular de C con respecto a B, de C con respecto a B, tomo el valor real calculado ya de la velocidad de CB y lo divido entre 200 milímetros, que es la distancia BC, y para hallar la velocidad angular de C, tomo la velocidad DC real, calculada a partir de aquí, y la divido entre la longitud de C, que también es 200 milímetros. Bien, con todos estos análisis que ya vimos, entonces, ¿cómo se determinan los sentidos de la aceleración angular de DC? Muy sencillo, busco el vector CD, para donde el amarillo apunta hacia abajo, si lo pongo en D, apunta hacia lo que estoy marcando, me hace un giro con respecto a C, el punto D rota con respecto a D, a C horario. Perdón, está dibujado C con respecto a D, está dibujado al revés aquí, perdón, está al revés, y el B con respecto al C está dibujado bien, correctamente, es decir, de C con respecto a B viene eso, por tanto, los dos casos son horarios. Bien, entonces, tenemos los valores y finalmente la tabla con todos los resultados. La aceleración de BA, que fue calculado por fórmula, se le asignó un valor de 30 milímetros o de 40, se puso en el dibujo. La aceleración de AS1, del centro de masa, se calculó por fórmula en el dibujo, y en el dibujo da tanto. La normal de CB, que se calculó en el dibujo de este, y así sucesivamente, se fueron del dibujo a real y del real en el dibujo. Este es el factor de escala y aquí tenemos todos los valores que necesitamos para el trabajo. Bien, vamos allá a las aceleraciones. Vamos a encontrar las aceleraciones. Ya tenemos resuelto todo el problema de velocidades. Lo primero que tenemos que, vamos a ir por parte, primero el grupo de primera clase, BA, esto lo dimos en la clase pasada, la aceleración de B con respecto a el análisis del mecanismo de primera clase, como ven aquí, la aceleración de BA es la de A más la de BA, pero la de A
es 0, por tanto solo tiene la de BA. BA es la normal, como omega es constante, no tiene tangencial, solo tiene aceleración normal. Esa aceleración normal es omega al cuadrado BA por la distancia BA. Multiplicamos entonces omega, 261,66 al cuadrado, y lo multiplicamos por la longitud real de la biela BA, de la manivela, perdón, y obtenemos que esa aceleración es de 5.477,27 metros por segundo. Y el paralelo va de B a A. Así como hemos dibujado. Luego, la aceleración del centro de masa va también en la misma dirección, en la misma velocidad angular al cuadrado, pero la distancia es a mitad, porque está en el centro, y obtenemos su valor, y que va a ser a mitad del vector BA, aceleración normal de BA. Luego se determina el factor de escala, tomando una de la aceleración real, dividiéndola por el dibujo, tomamos la normal de BA, aquí como la aceleración real es 5.477, asumimos que es 40 milímetros, y nos da que el factor de escala es, al dividir 5.477,27 metros por segundo al cuadrado, entre 40 milímetros que asignamos nosotros, nos da que el factor de escala es 136,93 metros por segundo de aceleración real, dibujado en 1 milímetro del dibujo. Como la aceleración del centro de masa AG1A tiene un valor que es la mitad, entonces en el dibujo se representa como 20. Por tanto, la de BA normal es 40 milímetros en el dibujo, y la de del centro de masa es 20 milímetros. Ya con el valor de omega CB, planteamos entonces la ecuación, para hallar el grupo estructural CB. Es decir, hallamos el punto B, ahora vamos a hallar C. Se plantea entonces que la ecuación del pistón C, con respecto al sistema fijo de referencia, del pistón C con respecto al sistema fijo de referencia, es igual a la de B que ya calculamos, más la de CB. De esta ecuación de aceleración, BA se conoce todo, módulo, dirección y sentido, ya lo calculamos, y en el dibujo son 40 milímetros. Ahora, la de CB se descompone en dos. Sí, la de CB, la aceleración del punto C con respecto al B, se descompone en dos, en una componente normal CB más una componente tangencial, porque la velocidad angular de la biela no es constante, en cada posición tiene una aceleración, una velocidad angular y una aceleración angular. Por tanto, la aceleración normal de CB, como toda aceleración normal, es la velocidad angular al cuadrado del cuerpo por la distancia. Aquí la aceleración CB es 108,7, como lo ven acá, elevado al cuadrado y multiplicado por 0,2, que es la longitud real de BC, obtenemos que es una aceleración que tiene un valor de 2.363,14 metros por segundo. Es paralela a CB y va desde C a B. Por tanto, como ven en la ecuación, después de la normal de CB, de BA, se pone la normal de CB. Es relativa porque está en un cuerpo que no se mueve con respecto al bastidor. La tangencial es la aceleración angular por la distancia, pero no se conoce su valor. Por tanto, solo conocemos que es perpendicular a la normal y que va después de ella. Es perpendicular a la normal y que va después de ella. Finalmente, se sabe que la aceleración del pistón, por ser un cuerpo que se mueve con respecto al sistema fijo XA, se mueve con respecto al batidor, es absoluta, parte del polo y es horizontal, es decir, paralelo al movimiento en este caso. Ya planteamos entonces la ecuación general ampliada. ¿Qué significa la ecuación general ampliada? Significa
que la aceleración del pistón C con respecto al sistema de referencia fijo es igual a la del punto B de la manivela más la normal CB del pistón con respecto a la biela más la tangencial del pistón con respecto a la biela. ¿Qué tenemos en esta tabla? Un poco para guiarnos. Aquí estamos diciendo que la normal de BA es paralela a BA y va de B a A. Es absoluta, sale del polo y vale 5.477. Al dividir entre factor de carga nos dio 40 milímetros. Que la del centro de masa de ese mismo cuerpo, o ese mismo elemento, de BA, es la mitad, es absoluto, sale del polo y vale 20 milímetros. Y la que calculamos, la normal de CBE, va de C a B, es relativa, sale del extremo no absoluto, por tanto sale del extremo de la normal de BA. Y la calculamos su valor por omega al cuadrado por la distancia y nos dio 2.363,14, que al dividirlo en 336,93, esta aceleración en dibujo tiene 17,25 milímetros. Las demás aceleraciones de la ecuación, es decir, la tangencial de CB, no se conoce su valor, por eso tiene signo de interrogación. Igual que la del centro de masa ni la del pistón. No se conoce ni ACX ni A tangencial. Se determina vectorialmente. Ya con los valores que ya teníamos en el dibujo de AB, PB, de AE1, 20 y A normal CB, 17,25. Y la ecuación, vamos a resolver la ecuación. Primero, la de BA normal. ¿Ven cómo va hacia abajo? Tomamos la de C con respecto a B, ¿cómo va? De C a B. Ahí tienen la saeta verde y vamos a resolverlo entonces gráficamente. La tangencial de CB es perpendicular a la normal, esa línea amarilla. Y el pistón se mueve horizontalmente por la aceleración, está en esa línea discontinua en negro. Vamos entonces, marcamos el polo, trazamos primero la de B a 40 milímetros. Punto B, luego trazamos a continuación de ella la normal de CB, que se conoce por el extremo de la normal CB, viene la tangencial CB que no conozco, sé que esta línea amarilla que es perpendicular, como lo ven ahí, una perpendicular a la normal, y ya terminé los tres términos, ¿sí? La normal BA, azul, la normal CB, verde, la tangencial CB, que es esta línea discontinua, y ahora me falta en el lado izquierdo la del pistón. La del pistón se mueve horizontalmente y parte del polo porque es absoluta, por tanto ahí donde se cortan se resuelve la ecuación. ¿Cómo sería? La normal de BA más la normal de CB más la tangencial de CB me da la de C. La absoluta de CB, es decir, la suma de esta normal más la tangencial, es este vector uniendo los extremos. La del centro de masa de CB, por analogía, en el punto medio de BC, y la del centro de masa del cuerpo 2 y cuerpo 1. ¿Qué hago ahorita? Aquí tengo el punto P, PC, es la aceleración del pistón. En el dibujo lo multiplico por la escala. PG2 es la aceleración del centro de masa de la biela 2 y la multiplico por el factor de escala. Tangencial de CB, este amarillo quemado, es la aceleración tangencial de CB en el dibujo y ya para saber lo real lo multiplico por el factor de escala. Las otras ya fueron calculadas realmente, la normal de CB y la tangencial de la normal de BA. Con esos valores obtengo entonces, como ven aquí, multiplicando el factor de escala por las medidas en el dibujo, sí, el factor de escala que es una constante, multiplicándola en milímetros por PG2 por NCB por PC, lo que me faltaban, y multipliqué entonces
¿Cuánto vale tangencial? Se ve en el dibujo. Real, ¿cuánto nos midió aquí? Perdón, este que está en amarillo midió 23,4. Al multiplicar me da 3.204. ¿Cuánto me dio la del pistón? Midió en el dibujo 56,3 milímetros. Al multiplicar me da 7.713. ¿Cuánto da la del centro de masa? Mido aquí, PG2, nos dio 46,6. Al multiplicar por el factor de escala, dio 6.397. Y ya tenemos el primer grupo estructural resuelto con todo lo de la ley. Pasamos ahora al segundo grupo. ¿Qué pasa? Que ya tenemos, las aceleraciones angulares antes de pasar al segundo grupo. Ya tenemos todas las aceleraciones. La aceleración tangencial, cómo se calcula, como producto de la aceleración angular por la longitud. Conocemos la aceleración tangencial que la calculamos aquí, miren aquí, tangencial de CB, que se midió y se multiplicó por el factor de carga. Por tanto, tenemos su valor real de esta tangencial. Por tanto, despejo CB, despejando la aceleración tangencial, un angular, y angular de CB es la aceleración tangencial CB real dividido entre la longitud CB, que mide 200 milímetros, y obtuvimos entonces que es 16.020 radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué sentido tiene? Ven que la tangencial va hacia arriba. Veo hacia dónde tiende a llegar el punto seco respecto a su eje de rotación, que es B, en sentido antihorario. Por tanto, ese sería el sistema. Y hasta aquí está resuelto de forma completa el primer grupo estructural. El segundo grupo estructural vamos a resolverlo de forma más rápida porque ya es elemental su solución. ¿Qué tenemos aquí en este grupo? Tenemos el esquema, tenemos el polígono de aceleración del primer grupo hasta C, es decir, ABC, aquí, representado por quién, A, B, C, como lo ven. Y tenemos los datos que ya tenemos todos los datos. Aceleraciones de BA, del centro de masa de BA, la normal de CB, la tangencial de CB, la absoluta CB, la del pistón C, la del centro de masas BC, la angular de CB, y de datos del proyecto del análisis de velocidades, la velocidad angular DC, es decir, CB, velocidad angular CB y velocidad angular DC se obtienen del análisis de velocidades. Y la aceleración tangencial CB fue la que determinamos ahorita en este paso. Por tanto, con esa información tenemos lo siguiente. Pasamos ya a determinar la aceleración del punto D con respecto al C, es decir, resolver el segundo grupo completico. ¿Qué implica el segundo grupo? Determinar la aceleración de D, del centro de masa de DC y la aceleración angular de CD. Para ello parto de la información de partida que tenemos, el mecanismo, y resuelto el vector negro en la solución, el azul, perdón, es la aceleración del mecanismo de primera clase de D con respecto a. El resto es la solución del grupo CBA, es decir, A, aquí como ven, CB, tengo resuelto este grupo. ¿Quién me falta? Este que tenemos acá. Ahora, para resolver ese grupo, planteamos la ecuación vectorial de D con respecto a C. La aceleración del pistón D es igual a la del pistón C más la relativa que hay de D a C. De D a C. Esta relativa que hay de D a C se descompone, que ya ustedes saben esto, en una normal más una tangencial. Por tanto, la aceleración del pistón D con respecto al bastidor
es igual a la conocida del pistón C que acabamos de calcular, que es esta que está en negro, más la normal de DC más la tangencial de DC. La normal de DC se calcula como siempre omega al cuadrado por la distancia. Tenemos este valor de omega. La longitud de C se sabe que es 200 milímetros, por tanto se calcula 2000 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de DC normal es paralela a DC de D a C. Y en el dibujo vale 15 milímetros porque dividí 2000 metros por segundo por el factor de escala. Es un solo factor de escala para aceleraciones, un solo factor de escala para velocidades, para sumar con igualdad de condiciones. Sumar vectorialmente. Luego que ya tengo calculada la de C, del pistón C, que es la de que está en negro, que ya está hecha, calculada la de C, DC normal, que da 2000, y en el dibujo 15 milímetros, sabemos entonces que la tangencial de DC es perpendicular a la normal y va a continuación de la normal. Por tanto, yo tengo dibujada la del pistón C, a continuación trazo una que es la normal de CD, normal de CD, de DD a C, y a continuación la tangencial. Y en el lado izquierdo, el movimiento del pistón, que todo el mundo sabe que en este caso es vertical y la aceleración tiene esa dirección vertical. La DC está dibujada, es la que está en negro. Luego, ¿cuál dibujo? La normal de DC 15 milímetros hacia abajo, a partir del punto C, a partir de la del pistón, a partir de la de negro, esta que tenemos aquí. Luego, perpendicularmente a ella, trazo ¿quién? La tangencial, hasta que se corte la línea de movimiento del pistón, que es vertical. Y tenemos en amarillo la aceleración del pistón. Por tanto, la del pistón es la aceleración del pistón D, es la aceleración del pistón C, más la normal de DC, en rojo, que va de D a C, más la tangencial de DC, que va a continuación, este que está en marrón, más e igual a quién, a la del pistón. Es decir, la normal la del pistón, más la normal de DC, más la tangencial de DC, me da la del pistón. Siguiendo, la ecuación habla sola, sabiendo quién es perpendicular y el paralelo. Luego la normal de CD y la tangencial se suman, hallando la resultante CD. Y tengo entonces el punto, la aceleración del pistón, la aceleración resultante DC. ¿Qué me falta? Que no la voy a dibujar aquí, la aceleración del centro de masa CD, que está en el punto medio, uniendo el polo con el punto medio del vector que está en malva, CD, y este es el punto, señores, este que tenemos aquí, acá, es el punto D, aquí tengo el punto D minúscula, aquí estaría el punto D, por tanto estaría, el primero sería A, B, C, y el segundo sería A o polo, porque es fijo, C, D. De esa manera tendríamos, y el centro de masa, y la aceleración del centro de masa, la aceleración del centro de masa la vía de la otra estaría en un punto por el medio aquí entre el polo, y aquí estaría S4. En este punto estaría S4. Y de esa manera teníamos todas las aceleraciones, la velocidad. ¿Cómo encuentro ahora la aceleración? Ya ustedes la conocen. La aceleración de D con respecto a C, la aceleración angular, es muy sencillo, aceleración angular. ¿Qué hago primero? ¿Qué yo obtuve en el plano? Obtuve en el plano la aceleración de quién, esta que tenemos aquí, tangencial de C,
la mido, la multiplico por el factor de escala, obtuve en el plano la del pistón D, la mido, la multiplico por el factor de escala, obtuve en el plano la del centro de masa del cuerpo 4, de la viera 4, esos tres valores que están señalados con la palomita en verde, se multiplican por el factor de escala que está en el real. Luego, ¿cómo obtengo entonces la velocidad angular de DC, la aceleración angular, perdón, de DC, aceleración angular de CD? Muy sencillo, dividiendo el valor de la aceleración tangencial CD real entre la longitud CD, como hemos hecho en todas las ocasiones. Hasta aquí, señores, para que se haga el proyecto de curso. Esta solución de este mecanismo es la misma para todos los que tienen esta variante, y recordar que el que tiene el mecanismo con el sistema del manivela llega por los dos lados, es decir, aquí al lado contrario, el análisis es el mismo que se hace en un lado, pero está invertido. Por ejemplo, si los pistones van a tener las mismas velocidades, las mismas aceleraciones y todo va a ser igual, pero cambiado de signo. Gracias por su atención y nos vemos entonces en esta tarde a las 6 en aclaración de dudas. Ustedes me solicitaron.